y me decía como si fuera un hombre, si querías pelear, peleamos. Me retaba a pelear prácticamente como si ella fuera un hombre. O ella inclusive golpeaba las puertas, le daba un golpe con puño cerrado a una puerta, o tiraba un plato, o tiraba un sartén, y ella decía que que yo era un cobarde, que ni para eso servía. Y una vez dormido sí sentí como que unos pulsones en la espalda, estaba dormido. Me creí tanto las palabras que ella me decía que yo no servía como hombre, que tenía energía femenina, que se mostraba fotos del ex, siempre me mostraba una foto del ex comparándome físicamente con él. Me habías comentado inicialmente cuando empezamos la entrevista que a ella le gustaba este tema de las cartas, de la brujería. Heiner, si hoy pudieras hablarle a un hombre que está en la misma situación que tú, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Otra Cara del Hombre. Hoy quiero que escuchen una historia que muchos hombres viven, pero pocos hombres se atreven a contarla. A veces das todo en una relación, das tiempo, dinero, energía, amor, pero cuando el amor se vuelve manipulación y cuando las palabras rompen esa confianza, algo de ti se apaga. Esta es la historia de un hombre que fue criticado, comparado y hecho sentir insuficiente, pero que decidió levantarse y volver a encontrarse consigo mismo. Él aceptó compartir su historia no para victimizarse, sino para inspirar a otros hombres que están pasando por lo mismo y aún no saben cómo salirse de ahí. Bienvenido, Heiner. Gracias por estar aquí y por tener el valor de hablar de algo que casi nadie se atreve a contar. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por el espacio y sí, pues bueno hablar de esos temas y sin vergüenza porque son cosas que le pasan a muchas personas. Simplemente lo callan por temor a ser juzgados, pero no debería ser así. Ok, quiero que empecemos desde el principio para entender cómo se llega a una relación donde uno termina perdiéndose muchas veces. Cuéntame cómo empezó tu relación con ella, cómo empezó todo. No, era una compañera de un trabajo que tuve y pues nos conocimos ahí, hicimos una amistad porque trabajamos juntos, pero en ese momento ambos teníamos parejas distintas. Entonces no quedó más que una amistad y pues años después nos volvemos a encontrar. El destino como que nos dio la oportunidad y ya nos dimos la oportunidad de empezar como una relación ya más sentimental y pues ahí fue donde empezó ese proceso. Empezamos a salir, a conocernos más a profundo y pues nos dimos la oportunidad, pero eh, pues ahí al principio todo marchó bien, pero poco a poco como que se fue, no sé cómo llamarlo, como yendo para abajo la relación, como que ya se empezó a quebrantar más bien. ¿Qué fue lo que te hizo sentir que esa relación valía la pena al inicio? Quizás por las promesas que a uno le hacen y uno se ilusiona y eh, tal vez al principio obviamente como todo tipo de relación, todo empieza bien, todo marcha bien, a vos casi que nadie te ve los defectos. Al principio todo fluye de una manera diferente porque estás en la etapa como el enamoramiento y como que todo es perfecto y tenemos una linda relación como, seamos como siendo amigos, pero ya algo más profundo, ya conociendo yo más a la familia de ella, tenemos actividades juntos y tenemos cosas muy similares, como que nos gustaban cosas muy parecidas y pues eso yo veía como que era una buena conexión pues siento que me ilusioné pensando que podemos llegar a cosas más grandes. ¿En qué tiempo la relación empezó a quebrarse? ¿Al cuánto tiempo? Creo como que después de los 6 meses, que se supone que es que termina la etapa del enamoramiento, que es lo que he escuchado, ahí es donde ya empiezan a reprocharte cosas que antes no, que antes eran como normales, algún error que vos cometés como ser humano, porque uno es un ser humano y se va a equivocar todos los días, no hay un día que vos no cometas un error en algo, hasta siendo el más experto en algo que domines te vas a equivocar, y ya era prácticamente que cualquier error mínimo era para un problema grande, y creo que ahí fue donde ya
era más la irritabilidad de la otra persona, que no tenía mucho empatía ni paciencia, entonces ahí fue como que empezaron los conflictos. Ok, cuéntame un poco más a profundidad cómo era ya contigo, qué actitudes tenía contigo, cuáles son esas situaciones que que estás mencionando. Pues básicamente, no sé, algún capricho que ella quería que se le hiciera y no era posible. No sé, ir a comprar un producto de cierta marca a cierta hora de la noche y si ese producto no llegaba o si ya no lo obtenía, pues ya venían insultos, ya de inútil, no servís para nada, eh, no puedes con algo tan pequeño, cómo va a ser para retos más grandes? Eh, mi exnovio lo hubiera hecho, si lo hubiera logrado hacer, si lo hubiera resuelto. Eh, Siempre la comparación, siempre hubo como una comparación con su expareja en todos los aspectos físicos. Cada vez que podía me sacaba a su ex, entonces como que ya uno empezaba a sentirse la autoestima un poco baja porque ya se sentía menos. Entonces ya vos tenías como miedo de fallar porque ya sabías que venían ese tipo de insultos y humillaciones que al final de cuentas hieren el ego de cualquier persona, sea hombre o mujer. Entonces ahí fue donde eh, ya como que empezó todo, cosas muy básicas, cualquier tipo de error ya era un problema grande, que te equivocaras en algo o no conseguir algo que la persona quería. Y tal vez se salía de tus manos porque era tarde, porque no había el producto, por ejemplo, o se salía de tus manos por completo y aún así no había como esa comprensión de que no se podía. ¿Qué te hacía quedarte en esa relación aún sabiendo que no te hacía bien? Quizás el tema de que yo sé un país que no es el mío, para empezar, me siento solo, aquí solo vivo con una hermana que ya está casada, entonces, bueno, se casó hace poco, entonces toda mi familia está en Colombia, entonces eh, yo aquí no tengo primos, no tengo, mis hermanos hicieron su vida, mis padres están en Colombia, entonces pues yo me sentía solo y pues obviamente y tal vez no tengo tantos amigos, entonces eso te hace como aferrarte tanto a la pareja como tu familia. Estás en un país que no es el tuyo y todo eso, entonces como que te aferras a esa persona que esta es mi familia, es la persona con la que yo llego y le cuento mis cosas o llego cansado y puedo hablar del día o cosas así que tal vez mucha gente tiene en su casa y su familia y uno no. Y quizás ahí donde yo decía, si no es con ella, pues voy a sentir esa soledad. Y eso fue lo que me llevó como que fueron los puntos a mantenerme ahí en esa relación, sabiendo que yo en lo profundo sabía que ya no era sano para mí. Ya el tema físico, hasta físicamente me había afectado y obviamente pues el tema psicológico muchísimo más. ¿En qué momento te diste cuenta que no era sano para ti? En el momento en que esos insultos, porque se supone que estás con una persona es tu compañera, que se supone que es la persona que te quiere, es tu pareja. Y empecé también a notar como que ella como que competía conmigo, en vez de sentirse feliz, qué sé yo, por alguna meta que yo alcanzara, cualquiera que fuera, mínima. Ella siempre minimizaba mis metas, no sé, por ejemplo, yo me gradué a los 32 años de la universidad y ella lo que me decía era, lo hiciste demasiado tarde, ya, por ejemplo, ya mi exnovio, perdón, a los 25 ya tenía el título universitario. Entonces minimizaba ese logro, que por X o Y razón de la vida me tuve que graduar a los 32 años. Y no está mal porque hay personas que se gradúan hasta 39, 40 años y eso no los hace desmeritar su esfuerzo. Entonces yo veía como que en vez de que ella alegrarse por lo que yo conseguía, ella más bien como que se sentía como que competía y minimizaba eso. O menospreciaba mi carrera. Ella decía, mi carrera es mejor pagada que la tuya, por ejemplo. Esa carrera que escogiste fue una pérdida de tiempo.
Entonces, yo nunca escuché como una palabra de apoyo para nada, ni, ni como que te hagan sentir que lograste algo y sentirte bien. Siempre fue como comparaciones o inclusive temas así como que ella que se sentía como que envidia inclusive cuando yo conseguía algo. Entonces, también la sentía como una enemiga. Ya llegó un punto que Sí, la vi como una rival, por decirlo así. no, ¿Quién era mejor? Y no se trataba de eso. claro. ¿Y cómo era tu día a día con ella? O sea, tú te levantabas, tú vivías con ella o tú vivías o cada quien por separado? O sea, cuéntame un poco de tu día a día con ella. No, pues ella vivía en su apartamento, yo vivía en mi apartamento, yo vivía con mi hermana en ese momento y pues muchas veces nos veíamos más en el apartamento de ella por el tema de poder estar, tener más privacidad y todo. Y no, yo varias noches dormía ahí, inclusive yo de ahí me iba para mi trabajo y a veces regresaba y pues sí, teníamos una relación ahí. Casi que sí, no vivíamos juntos, pero prácticamente pasaba más tiempo allá con ella que en mi propio apartamento. Entonces, era, pasamos mucho tiempo juntos, compartimos muchas cosas y creo que ahí fue también donde nos empezaron a salir los defectos, porque al principio no nos veíamos tanto, nos veíamos como una vez por semana y ya cuando empezamos a convivir más y tal vez vimos más los defectos uno del otro. Yo igual vi defectos de ella, pero yo lo tomaba como algo normal porque sé que todos somos así, no somos perfectos, pero ella sí lo profundizó más y se enganchó más con eso. Y ya prácticamente la convivencia era prácticamente hostil, era ya una convivencia hostil, no como al principio que compartíamos cosas, que íbamos a ver, no sé, nos reuníamos para ver una película, unos comíamos o cenábamos en la noche, algo bonito, ya prácticamente era una relación de ella por su lado, yo por el mío, y cada vez que nos juntábamos o compartíamos algo, prácticamente era para discutir. ¿Discutían por cualquier cosa? Sí, prácticamente por, por cosas muy tontas, que se podían resolver fácil, que se podían corregir. Y, por ejemplo, no sé, qué ejemplo te puedo poner, que fui a hacer mercado y traje tal vez un producto de una marca que no era y, y se podía nada más ir otro día o el mismo momento comprar otro y listo, y guardar el otro, utilizarlo después, pues no, ya era una discusión ya que no se resolvía, que muchas veces nos íbamos a dormir y la discusión quedaba ahí y el día siguiente seguía la discusión por el mismo tema. Entonces yo decía, pero algo tan simple que tiene remedio, no es para seguir toda la noche y pasar enojados. Entonces, inclusive muchas veces ella se fue, no sé, tuvimos una discusión y me dejaba solo en el apartamento y se desaparecía. Muchas veces la fui a buscar y hoy la buscaba en la calle porque me preocupaba que le pasara algo. Entonces apagaba el celular, se iba, apagaba el celular y no sabía nada de ella en horas. Pasan 4 o 5 horas y yo no sabía nada de ella. Entonces eran cosas que ya se estaban saliendo de control, donde yo prácticamente era un estrés increíble porque era como estar con una niña, prácticamente, donde tenías que estar cuidando y hacía como se dice popularmente, como pataleta por cualquier cosa y tomaba esas actitudes, perdón, extremas, como de irse y desaparecerse o ponerse muy agresivo. Entonces era muy extremista todo. Y cuando ella llegaba, ¿qué te decía? Pues que siempre me decía pues, que se iba para un familiar, siempre me decía lo mismo, que se iba para un familiar, que para donde una hermana o para donde la mamá, y que estaba ahí desahogándose, pero desahogándose de qué, que no te dice nada, ¿no? Simplemente algo salió mal, pero se podía resolver y vos tomaste una actitud poco racional, irte a altas horas de la noche, por ejemplo, podía ser la medianoche y se Ujú. iba. Y entonces, eh, siempre fue así, siempre me dijo que se iba para un familiar, pero
yo lo dudo mucho. Nunca me, como que yo no soy de estarme averiguando ni estar persiguiendo a nadie porque no se trata de eso. Pero sí, sí era muy extraño ese tipo de comportamientos. Me comentas que hubo agresiones por parte de ella. ¿Qué tipo de agresiones? Bueno, básicamente, tal vez nunca hubo un contacto físico, pero ella sí me encaraba, digamos, se me paraba de frente, cara a cara, como prácticamente retándome, y me decía como si fuera un hombre, si querías pelear, peleamos. Me retaba a pelear prácticamente como si ella fuera un hombre. Y yo le decía que eso era absurdo, que yo ni tan siquiera con un hombre había tenido una pelea como para tener con una mujer y más y menos con una persona que se supone que es mi pareja. Y ella decía que yo era un cobarde, que ni para eso servía, que, o sea, cosas que no entendía. Y varias veces sí como que no sé, tal vez me agarraba tal vez la camisa, me jalaba la camisa, o si yo trataba de calmarla, de abrazarla para que tranquilizara, lo que hacía era como golpearme los brazos, quitarme, empujarme, y ya insultarme, ya ofenderme ya con palabras ya hirientes, que inclusive ya hiere más eso que un golpe, inclusive. Entonces, eh, agresión psicológica fue mucha, y ya el tema del cara a cara, de prácticamente, yo sentía como que ella en cualquier momento me iba a golpear. Yo sentía que en cualquier momento ella iba a tomar la iniciativa de golpearme, o ella inclusive golpeaba las puertas, le daba un golpe con puño cerrado a una puerta, o tiraba un plato, o tiraba un sartén. Ya llegó a un punto donde sí es una mujer muy, muy agresiva, que ya me asustaba esa actitud. Entonces, fue donde yo ya empecé a, a preocuparme un poco. Y ella lo que también me manipulaba mucho, que con el tema de que si primero me retaba y luego me decía, si vos me pegas, vos sabes que tienes de perder. Y una vez hasta llamó a la policía, cuando no pasó nada, simplemente discutimos, llamó a la policía y le dijo pues que yo estaba discutiendo con ella y que la estaba amenazando cuando era mentira. Hasta la policía verificó si ella tenía algún golpe o algo, y ellos verificaron que no había sucedido nada. Entonces prácticamente era difícil. Llegó un punto donde yo me sentía como acorralado porque por todo lado ella buscaba como causarme algún daño. Tú me habías comentado inicialmente cuando empezamos la entrevista que a ella le gustaba este tema de las cartas, de la brujería. Sí, ya una vez pues me comentó que le gustaba que le leyeran la mano, le gustaba que le leyeran la mano y ese tipo de rituales extraños, y que iba con amistades muchas veces a leer ese tipo, bueno, que leyeran las cartas o le leyeran la mano. Y una vez, pues, me llamó histérica diciéndome que si yo tenía algo que decirle, y yo, pues no, algo como que, dice, pues yo sé muchas cosas tuyas, sé que hablas con otras mujeres, sé que coqueteas en el trabajo con otras, o sea, afirmando algo que no era ni cierto. Y yo, pero ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Qué vistes? Y no, me dice, no, pues me le dieron la mano y yo creo en eso porque ella lo ha hecho. Nunca, ese tipo de cosas nunca han fallado, mis amigas lo han hecho y resulta ser cierto. Y entonces eso quiere decir que vos también. Yo le decía, pues no puedes jugar a todos por igual, y yo en realidad no creo en nada de eso. Eso puede traer más bien consecuencias increíbles. Yo soy muy espiritual, yo creo en Dios, simplemente soy católico, creo mucho en Dios y es la única fuente que yo confío. En ese tipo de cosas no. Y pues ahí siempre tenía eso, o andaba con pulseras, que para protección y ese tipo de cosas, me daba una pulsera a mí que igual para evitar la envidia y muchas cosas. Y una vez dormido sí sentí como que unos punzones en la espalda, estaba dormido, sentí unos punzones en la espalda, algo como que un alfiler rozaba mi espalda. Pensé que era, no sé,
algún bicho o algo, y yo empecé a rascarme, y en ese momento, en un momento me di vuelta, y ella estaba como con la linterna del celular, este, alumbrando la espalda, y cuando yo me volteé, se asustó, se puso toda nerviosa, y me dijo que pues no podía dormir y que estaba viendo redes sociales. Entonces me quedé pensando en eso. Nunca supe nada, nunca quise como averiguar, ni porque yo trato de no creer en esas cosas, pero sí me quedó esa duda de que qué estaba haciendo ella en ese momento, qué, qué pretendía. Y pues sí, también eso me empezó como a, a preocupar hasta el punto de que cuando ya yo me fui de ahí, pues dejé una ropa que tenía porque ya no sentía confianza en traerme esa ropa, porque ya empecé como a sentir mucha desconfianza, entonces dejé mi ropa ahí. ¿Cuánto duraste tú con ella, Heiner? Casi un año, fue como 10 meses por ahí, de 10 a 11 meses, casi cumpliendo un año. ¿Cómo fue ese proceso de salir de esa relación y empezar a sanar? Me di cuenta de que empecé a ver cambios, pero perdí un trabajo porque en ese momento, imagínate que nosotros discutíamos en las madrugadas y yo tenía que levantarme temprano para ir a trabajar. Había momentos en los que ella no tenía consideración en eso y no le importaba que si el día siguiente yo tenía que trabajar y discutía, agarraba la hora de dormir, de descansar para discutir. Entonces muchas veces falté el trabajo porque no dormía bien o me sentía emocionalmente tan bajo, tan sin ánimo de nada, que yo me faltaba el trabajo. Falté varias veces. Muchas veces tuve que justificar, tuve que mentir, que estaba enfermo de algo que no tenía. Había veces iba a urgencias a inventarme que tenía dolores, no sé, de estómago, cuando no era mentira, lo que estaba era emocionalmente mal. Entonces, eso fue llevando que perdí ese trabajo que tuve, bajé mucho de peso, no comía, no me alimentaba bien, dejé de hacer las cosas que me gustaban, me gusta mucho hacer ejercicio, muchas otras actividades y las dejaba de hacer, no sentía ánimos. Eh, Me creí tanto las palabras que ella me decía, que yo no servía como hombre, que tenía energía femenina, que se mostraba fotos del ex, siempre me mostraba una foto del ex comparándome físicamente con él, comparando los logros de él, o sea, presumía logros que no son ni de ella, o sea, logros que tenía otra persona, no eran ni de ella. Entonces, qué sé yo, la carrera del ex, que si el ex se compró un carro, que si el ex ya tenía casa propia. Entonces, me comparaba y me decía, ya a mí a esa cierta edad tenía esto y esto, y vos no. Yo con él podía ser, ella me decía que era súper machista, que inclusive la golpeaba. Dice, él aún siendo machista, era más hombre en muchas cosas, pues me resolvía muchas cosas. Entonces todo ese tipo de comentarios fue acumulándose, hasta ya no sentirse a creerme eso, a creerme que si yo no era suficiente hombre, a creer que no tenía posibilidad de nada en la vida, porque ella me decía, vos, si yo te dejo, vos no vas a encontrar nunca una mujer. Yo te estoy haciendo un favor, más bien, que andes conmigo, porque vos no creo que otra mujer quiera andar contigo. Entonces yo me empecé a creer todo eso. Entonces ella me dio como muy punto débil y mi autoestima empezó a bajar tanto que inclusive yo caí en una depresión tan grande que yo pensaba en suicidio, porque yo decía, no puede ser posible que una mujer me diga esto y me siento que no valgo. Y pues ya después como que yo quería salirme, pero no sabía cómo, no sabía cómo, buscaba como que yo ocupaba una señal para salirme de esa relación. Y creo que tomé valor el día de que un día, después de mi cumpleaños, al día siguiente, bueno, el día de mi cumpleaños todo bien, ella me regaló un detalle, fuimos a comer, todo bien. Eh, Al día siguiente quedamos en vernos y porque yo no conocía su ciudad, por decirlo así, yo vivo en una ciudad muy distinta a la de ella. Ella quería que fuéramos
que saliéramos a comer un helado y yo en ese momento le digo, ok, si querés vos me decís dónde vamos. Me dice, pero ¿cómo no? Vos sos el hombre, vos tenés que tener un plan. Y yo, pero es que yo no conozco tu ciudad, yo no te puedo decir qué lugar sería recomendable ir. Decidí vos. Entonces ella me dijo, no, ni para eso servís. O sea, yo tengo que resolverlo todo. Entonces en ese momento, pues supuestamente nos íbamos a ver. Ya después de toda la discusión y todo, quedamos en vernos. La estoy esperando en el lugar, no llegaba y no llegó y pasaron media hora, pasó una hora y yo le escribía y me decía que estaba ocupada, que en un momento ella iba a llegar. Entonces en ese momento me cansé y me fui a otro lugar, específicamente como a un bar, porque estaba como un poco cabizbajo. Entonces me senté en la barra, me pedí una cerveza, me quedé ahí. Y en ese momento salió un muchacho del baño. Yo lo había visto antes, creo que ella era un compañero de ella de trabajo, que una vez lo habíamos visto cuando yo lo iba a recoger. Yo vi que ellos como que se despedían, bueno, salían varios y se despedían. Supuestamente era casado, eso es lo que ella me contaba. Entonces ese día yo estaba ahí en el bar y de repente vi que él salió y yo lo reconocí y dije, mira, está ese muchacho ahí. Y seguí en lo mío y a los 5 minutos salió ella detrás de él. Entonces prácticamente ahí fue donde yo vi que yo estaba perdiendo mi tiempo y fue como que la señal que yo tanto necesitaba para salir de ahí y agarrar el valor y no más, se acabó hasta aquí. Pero siempre buscaba cómo manipularme y no sé, yo le dije ya no más, aquí se acabó esto y pues ya después me mandaba algún video, alguna imagen como para suavizarme, por decirlo así, y como para hacer como que ella o que sentía algo por mí. Entonces yo volví a caer, pero ya después lo pensé bien y ya fue donde tomé la decisión de que no más. Y, yo dije, pues aquí lo que queda es recuperarme yo, ser la persona que siempre he sido, que le gusta el deporte y seguir para adelante. Entonces ahí fue donde tomé esa decisión. Ok, ¿y ella no te buscó? O sea, después de, bueno, me cuentas que te enviaba videos, pero aparte de eso, ¿hacía algo más para volver a saber de ti, para que tú regresaras con ella? Pues me proponía cosas muy cínicas, por ejemplo me decía, podemos solo ser amigos, puedes venir a mi apartamento, podemos pasarla bien, pero no tener nada. Inclusive yo habíamos pagado un viaje, bueno, yo había pagado parte de ese viaje para eso, para en diciembre ir a pasear y pues ella estaba con la idea de que fuéramos a ese viaje. Cuando yo le dije que yo no quería nada con ella me dijo, vamos al viaje, arreglamos los problemas y todo. Y yo le dije, no, no, dejémoslo así. Y, y también, como te digo, buscaba siempre, como que ella quiere tener una relación abierta conmigo, ya sin ningún compromiso de nada. Ok. Y, también decidí también perder el dinero de ese viaje porque pues, no tenía sentido ir. Entonces siempre como que, sí, las veces que me quiso buscar fue proponiéndome ese tipo de relación, algo como abierto, no algo de verdad. Inclusive como que ella me escondía ante los amistades, me escondía al principio me llamaban, me presentaban de la familia y ya se me escondía de la familia. O sea, cosas muy raras que ya uno ve que no es no es lo mismo. Entonces, pues ahí fue donde eh, yo dije, no voy a aceptar esto, yo no voy a aceptar migajas. Si una mujer va a estar conmigo es porque quiere estar conmigo, como tiene que ser, y no así. Heiner, si hoy pudieras hablarle a un hombre que está en la misma situación que tú, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Primero que tengan amor propio, que el amor empieza por uno mismo, que respetándose uno mismo, uno a veces le pide respeto a las personas, pero uno no se respeta, pasa por alto muchas cosas. A veces el ser humano por necesidad
permite de todo. Por ejemplo, a veces el hombre quiere una relación, quiere una familia, y por necesidad, pues, se mete con cualquier mujer, no se da el tiempo de conocerla, a ver qué valores tiene, a ver qué pasado tiene, y lo hace. Y ya en el proceso se termina dando cuenta que más bien eh, el remedio, el remedio termina siendo peor que la enfermedad, como dicen. Y no tener miedo a la soledad, no tener miedo a la soledad y no tener que estar haciendo estrategias para conquistar a una mujer. Vos tienes que ser vos mismo con tus defectos y tus virtudes, y la mujer que te quiera te tiene que aceptar. Haz estrategias de negocios, haz estrategias de cómo conseguir un mejor trabajo, haz estrategias de hacerte un activo para generar más dinero, haz otro tipo de cosas y no estar mendigándole atención y, y amor a nadie. Nadie es tan miserable para estarle rogando a nadie, ni nadie es un Dios como para sentir el ego tan inflado, para tener a todos a sus pies. Y eso muchas veces muchas mujeres se aprovechan de eso y por eso abusan ya del hombre, que tal vez tiene buenas intenciones con ellas. Entonces ese es mi consejo, que se quieran ellos mismos primero, que se respeten, y lo demás vendrá por añadidura. Y si una mujer te quiere, te va a querer la parte buena y la parte mala, porque no hay un ser humano en ese planeta que sea perfecto. Eso no existe. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir, y que no tengan miedo tampoco a hablar de estos temas. Son cosas que pasan, mucha gente le da vergüenza, le da miedo de ser juzgado. ¿Y por qué? Todos sufrimos, sufrimos ese tipo de cosas, y a veces es bueno hablarlo para desahogarse, a veces es bueno, si es bueno pedir ayuda, pues pedir ayuda, y, y no, crecer como persona en todos los aspectos, espiritual, físicamente, emocionalmente. Eso es lo que yo les podría decir. Heiner, gracias por abrirte y compartir tu historia. Estoy segura que más de un hombre se sintió reflejado con tus palabras. Muchas gracias por haber compartido esta historia. Con mucho gusto, y no, espero que sea de gran ayuda para otras personas, y también motivarse para saber que todos somos valiosos, todos los seres humanos somos valiosos, tanto las mujeres como los hombres también. Escuchar historias como esta me recuerda que un hombre puede ser fuerte, pero también puede sentir, que puede dar, pero que también sabe cuándo detenerse. Muchos hombres creen que poner límites es egoísmo, pero es amor propio. Si esta historia te tocó y de alguna manera has sentido que tú también te has perdido tratando de complacer a alguien o sostener una relación que te destruye, quiero que sepas que no estás solo. Este espacio no es solamente para aprender, es para sanar y hablar de lo que muchos hombres callan muchas veces. Si quieres contar tu historia y compartir lo que tú has vivido, escríbeme al correo que te voy a dejar en la parte de abajo. Puede que tu historia sea el próximo que inspire a otros hombres a recuperar su poder.